la unidad didáctica 4, instalaciones de enlace. En este dibujo podéis ver, vamos a hacerlo un poquito, eso es, así se ve mejor. Bien, en este dibujo esquemático podéis ver un poco el resumen de, digamos, el fundamento de la unidad. Nosotros tenemos la red de distribución, como podéis ver aquí abajo. Tenemos una derivación que es lo que se llama acometida. Entonces, a partir justamente de este punto donde podéis ver usuarios, pues existen una serie de dispositivos, de circuitos, que son lo que constituyen la instalación de enlace. Nosotros vamos a analizar justamente hasta la entrada del usuario. En este caso estamos viendo un edificio de viviendas. A partir del cuadro donde se dispone, pues ya sabéis, interruptores diferenciales, los PIA, pequeños interruptores automáticos, ICP, etcétera. Eso ya formaría parte de lo que es la instalación interior. Bueno, vayamos a aquí, como podéis ver, pues en fin, tenemos lo que son los contenidos del tema. Vamos a analizar más o menos exhaustivamente pues todo esto que estamos comentando. Vayamos bien, empecemos por aquí. ¿Vale? Entonces, repito, la instalación de enlace comprende todos los elementos que van desde la caja general de protección, la CGP, hasta las instalaciones interiores o receptoras. Importante saber el alcance de lo que es una instalación de enlace. Por otra parte, si nos fijamos en la acometida alimenta, hemos dicho que es la que parte de la red de distribución de la compañía suministradora, y por tanto alimenta la CGP o lo que son las bases tripolares verticales, que bueno, básicamente ya os adelanto que son varias CGPs, pero puestas de una forma vertical para poder agrupar más. El material normalmente que se utiliza es aluminio, son 3 conductores por fase con un neutro, y aquí tenéis las secciones más corrientes. Los tipos de acometida pues van a ser aéreas, subterráneas o mixtas. Ya sabemos que en zonas urbanas la preferente va a ser la subterránea y en rural pues va a ser aérea, y luego podría haber una mezcla de ambas que son las mixtas. En cuanto a la instalación, pues decir que en general se instalará una sola acometida por edificio o finca y se permite una caída de tensión máxima de un 7%, un más o menos 7%. Bueno, pues analizando lo que son las instalaciones de enlace, sus generalidades, repetimos, partiendo de la CGP o la BTV, unen la red de distribución de la empresa con las instalaciones interiores. ¿Cuáles son sus partes? Pues bueno, vamos a verlo en orden, serían en orden secuencial: la CGP, la línea general de alimentación, LGA llamaremos, el cuadro de contadores, la CC, la ubicación de los contadores, cuarto de contadores, derivaciones individuales, y luego ya tendríamos estos dos últimos, aunque ya están justo dentro de las instalaciones, formarían ya parte dentro de las instalaciones interiores, que sería el ICP, el interruptor de control de potencia, y en el mismo cuadro, ¿vale?, donde tenemos los dispositivos generales de mando y protección. En muchas ocasiones el ICP va a estar dentro de este cuadro. En cuanto a los esquemas de conexión, pues tendríamos para un solo usuario, pues lo típico sería una vivienda unifamiliar con los elementos que podéis ver aquí. Los vamos a analizar en este esquema, lo voy a analizar para un caso más general, ¿vale? Me voy a parar para un caso más general. Dentro de más de un usuario, si fueran 2 usuarios, pues tendríamos prácticamente lo mismo anterior, pero duplicado. Podría ser un chalet.
Bien, y este digamos que ya son el caso más frecuente, ¿no? Para varios usuarios con centralización de contadores en un lugar, que es lo típico de un edificio, una edificación vertical o puede ser horizontal, edificios comerciales, de oficinas o una concentración de industria, pues tendríamos lo que sigue, ¿no? Partimos de la red de distribución de la compañía. A continuación tenemos la derivación que se le llama acometida. Posteriormente la CGP, la Caja General de Protección. A continuación tenemos la LGA, Línea General de Alimentación. Luego ya todo esto que tenemos aquí, pues donde encontraríamos un interruptor general de maniobra. Y esto que veis aquí, pues sería... tenemos donde están los contadores, que bueno, previamente tienen los fusibles. También es cierto que no se ve aquí, pero tendríamos un embarrado, de entrada, igual que luego tenemos un embarrado de protección, ¿no? Donde creamos la tierra. Esto lo veremos luego en más detalle, ¿no? Lo que sí que hay que saber es que a partir de aquí, por ejemplo, de cada contador, pues surge lo que es la derivación individual, bien sea para una vivienda, bien sea para un local, para un garaje, etcétera, ¿vale? Y luego pues tenemos el ICP, interruptor de control de potencia, como veis aquí en el dibujo, los dispositivos generales de mando y protección y lo que es la instalación interior. Bien, existen casos donde la centralización de contadores se debe de posicionar en más de un lugar, porque estemos hablando pues de que en fin es una superficie, pues es muy grande, entonces es un edificio muy alto, es un edificio que tiene muchas viviendas. Entonces, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Tendríamos una parte en un lugar y otro, pues si fuera un edificio muy alto, pues estaría en otra planta, habría otra centralización de contadores. Ojo que a la hora luego de las caídas de tensión, ya veremos más adelante, pues hay que tenerlo en cuenta porque nos van a dar, las caídas de tensión van a ser diferentes si estemos hablando en un caso u otro, pero ya lo vemos en el apartado propio. Bien, en cuanto a la CGP alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación. Es el límite físico entre la empresa, entre la compañía eléctrica y el usuario. En cuanto a su emplazamiento, pues va a ser un lugar de uso común. Vale, imaginaos un edificio, pues en la escalera, en un portal, en fin, una zona que sea común. En caso de que sea un edificio que tenga su propio centro de transformación, entonces el centro de transformación digamos que ya englobaría esta CGP, por tanto no existiría, porque el centro de transformación es un nivel superior, ¿no?, a una CGP. Como norma general, cada caja general de protección encabeza una línea general de alimentación. A no ser que la superficie de los locales comerciales sea superior a 300 metros cuadrados, por tanto tendremos una caja por cada 160 kilovatios o fracción, ¿de acuerdo? O sea que fuera menos de 160, pero en el momento que habláramos ya de más de 160, por ejemplo 200, pues tendríamos ya dos. En cuanto a la clasificación, esta se hace por su capacidad en amperios. Los más comunes, tenemos aquí estos valores, partiendo de 40 amperios mínimo y 630 máximo. Bien, en cuanto al esquema de conexión, los más habituales son para una red monofásica lo que se llama el esquema 1, que se le llama el CGP1, así como su simbología para reconocerlo. Y en cuanto al CGP, la CGP trifásica, que es lo más habitual, tanto en distribuciones aéreas como subterráneas, tenemos el esquema, el CGP7, donde, fijaros aquí, aquí lo podemos ver bien, en esto que tenemos remarcado en rojo, la acometida entra por la parte inferior,
Veis aquí, esto es un esquema unifilar, tenemos aquí marcados todos los cables y los 4 cables para las 3 fases, ¿vale? Y este sería el neutro con sus fusibles, y también sale por la parte inferior, ¿de acuerdo? La LGA sale también por la parte inferior. Bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Aquí se ve un poquito más, hay que mirarlo con un poco más de detalle, pero bueno, estaríamos hablando de lo mismo, la entrada del cable, y al final tenemos la salida también. Bien, este sería el más básico. Luego tenemos la CGP9, donde a diferencia de la anterior, la salida de la línea general de alimentación es por la parte superior. En cuanto a distribuciones subterráneas, solamente distribuciones subterráneas tenemos el 10, el CGP10. Entonces aquí tenemos por una parte tenemos las entradas, como podéis ver aquí los fusibles. Bueno, esto hay que decir que este es el esquema más utilizado. Entonces la acometida entra por la parte inferior y la línea general de alimentación sale por la parte superior, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí vendríamos, entonces digamos que es como si fuera una derivación, viene tenemos la acometida, entra, da servicio y vuelve hacia otro sitio, ¿vale? Y aquí ya tendríamos la línea general de alimentación. En cuanto al esquema 11, es lo mismo que poner dos CGP10 unidas, y el esquema 12 es equivalente a dos CGP14 unidas, ¿vale? Teniendo en cuenta que la CGP14 pues entra por la parte inferior y la LGA sale también por la parte inferior. Lo tenemos aquí. Aquí tenéis un dibujo, un esquema que está extraído del reglamento electrotécnico para baja tensión, ya digamos con unas dimensiones y un poco siendo, pues en fin, más real, ¿no? Se ha hecho un hueco, un nicho en la pared, y ahí se han instalado los 3 fusibles para las fases, y luego pues digamos la chapa que nos sirve para el neutro, pero que no corta, no va a detectar un cortocircuito, ¿no? ¿Vale? Una corriente grande, que es lo que son los cortocircuitos. Bueno, en cuanto a dimensiones, tenemos dos normas para trabajar. Una es la norma técnica de la edificación, entonces nos da aquí una serie de datos, ¿vale? Según el número de cajas y según las empresas suministradoras, también por tipos de caja. Bien, de todas formas, digamos que en esto lo que tenéis que saber es lo que viene a continuación. Vamos a ver los criterios, el criterio de por qué elijo una CGP una y no otra, ¿no? Bueno, entonces lo que hay que saber aquí es que nos van a dar una denominación, entonces esa denominación digamos que tiene tiene 4 campos, perdón. Estamos hablando del primer campo, nos diría el esquema eléctrico de conexión, a posteriori la intensidad nominal de las bases de cortocircuito, el siguiente o el C sería por si hubiera un segundo circuito, la intensidad nominal, y el último sería intensidad máxima de paso, ¿vale? Entonces si por ejemplo miramos aquí en esta CGP11, estaríamos hablando del tipo de GPR la 11, teníamos 250 sería la intensidad nominal de las bases, 250 sería la intensidad nominal de segundo circuito y 400 amperios sería la intensidad máxima de paso que tenemos. Bien, vamos a continuar. Bueno, las acometidas de baja tensión con potencias elevadas, superior a 320 kilovatios, pues se sustituyen por lo que son las bases tripolares verticales. Aquí podéis ver un dibujo donde realmente lo que estamos colocando es en esta caja, en este cuadro, varias CGP10 que están colocadas pues de forma vertical. Entonces pues eso, como veis aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
podríamos colocar varias. De esta manera pues estamos ganando, ganamos digamos espacio, ¿no? Ganamos bastante espacio, es una forma de comprimir. Bien, pasemos a la línea general de alimentación. Esta enlaza la caja general de protección con la centralización de contadores. Aquí tenemos en cuanto a las formas de ejecución, podéis leer aquí alguna característica. Por ejemplo, podemos comentar que deben de discurrir por lugares de uso común, que van a ser 3 conductores de fase y 1 neutro, cuyos valores de tensión van a ser 0,6 barra 1 kilovoltio. Los cables no serán ignífugos, que no propaguen los incendios. La sección mínima será de 10 milímetros cuadrados si es cobre y 16 milímetros cuadrados para aluminio. La carga máxima a transportar por cada LGA es de 150, ¿vale? Quedaos con este dato, porque realmente mientras que no pasemos de 150 no nos tenemos que preocupar de nada más. Con una LGA es suficiente, lo digo para el tema de problemas. Y en caso de alimentarse directamente desde un centro de transformación será de 240. Si se sobrepasan estas potencias, pues entonces sí que deberíamos instalar varias LGA, pero mientras que no se dé ese caso, no. Bien, en cuanto al cálculo de la sección de la LGA, las caídas de tensión que se permiten van en función de si van a contadores completamente centralizados o no. ¿Vale? Si están totalmente centralizados se permite un 0,5% y si van a centralizaciones parciales un 1%. Tener en cuenta que más adelante vamos a analizar la caída de tensión total de la línea general de alimentación y la derivación individual. Esta como máximo va a ser un 1,5% y va a ser la suma de la línea general de alimentación y la derivación individual, ¿de acuerdo? La suma de ambas. Por ejemplo, si en este caso para contadores totalmente centralizados es un 0,5, la derivación individual se va a permitir un 1% y en total 0,5 más 1, 1,5. Si estamos hablando de centralizaciones parciales, que aquí se permite la LGA un 1%, la derivación individual permitirá 0,5. ¿De acuerdo? O sea, siempre la suma será un 1,5%. Bueno, en cuanto aquí veis una tabla que está extraída de la ITC, del reglamento electrotécnico de baja tensión, de la ITC 14. Entonces, bueno, pues aquí nos habla de las secciones de cobre o aluminio en este caso. Tenemos las secciones para la fase, para el neutro y el diámetro exterior de los tubos que debe tener. ¿Vale? En viviendas unifamiliares, pues bueno, además tenemos lo que es el conductor de protección. Bien, vayamos a centralización de contadores. Bueno, pues el contador es el encargado, es el dispositivo que se encarga de medir y registrar el consumo de energía eléctrica. Bueno, teniendo en cuenta que la potencia se mide en kilovatio hora, ¿de acuerdo? Estamos hablando de energía, es potencia por tiempo. El más utilizado es el motor elemental de inducción, cuyo principio de funcionamiento es el batímetro, ¿vale? Y estoy mirando aquí una cosita, a ver que por este momento, bien, bueno, no sé si, no me acuerdo exactamente si lo tengo delante, no solamente recordar que sabéis que últimamente, pues sí, lo tenía aquí puesto, se están incorporando los contadores inteligentes, los electrónicos, entonces está habiendo un cambio hacia este tipo de contadores, pero bueno, en cualquier caso hay muchos contadores todavía de los otros. La clasificación que nos encontramos es según la energía medida, pues que sea energía de activa o de reactiva, según la corriente, pues de continua, de alterna, ¿vale? Lo más habitual, pues que sea medido en una, digamos, en una vivienda, pues que mida la activa, que sea de corriente alterna. Según la modalidad de registro, pues esto también sufre modificaciones, pero bueno, aquí tenéis en función de la tarifa, ¿vale? Del tipo de tarifa que se esté trabajando, ¿vale?
y bueno, por tanto digamos que los más empleados son los de tarifa sencilla, monofásica o trifásica. Aquí tenéis un esquema de los contadores, por ejemplo en monofásica, ¿vale? Entonces tenéis aquí por una parte, veis lo que es la fase. Entonces tenemos el contador que estamos midiendo pues tanto el batímetro, estamos midiendo tanto tensión como corriente. Bien, en cuanto al montaje de los contadores, pues que estarán ubicados en módulos o paneles. Se ha de permitir de forma directa la lectura, debe tener una ventilación adecuada, unos dimensionamientos también suficientes. Los cables tendrán una sección mínima de 6 milímetros cuadrados y su nivel de aislamiento será 450/750. Los circuitos de mando y control para el tema de las tarifas y tal, pues la sección en este caso es bastante menor, de 1,5 milímetros cuadrados, y serán de color rojo. Los contadores van precintados por la compañía suministradora para que no se puedan manipular. Los contadores la colocación de los contadores de forma concentrada, cuando el número sea superior a 16, será obligatorio disponer de un local en el edificio, ¿vale? Bueno, aquí tenéis alguna característica más, colocación de forma individual, vámonos a la de centralizada, que es la más habitual. Estarán compuestos por una serie de unidades funcionales. Entonces, esto sería el interruptor general de maniobra, cuya misión es el corte de suministro eléctrico, el embarrado general y fusibles de seguridad, la unidad de medida, ¿de acuerdo? Y tenemos el embarrado de protección y burners de salida, y además pues podemos tener, estos son opcionales, pues una unidad funcional de mando, que es para el cambio de tarifas, y podría haber uno para telecomunicaciones. Bueno, aquí tenéis el ejemplo de una disposición de contadores, ¿de acuerdo? Más adelante vemos ejercicios para calcular el número de huecos que se necesitan y la disposición más adecuada. Aquí podéis ver, pues en este caso los módulos son de 3 huecos, ¿vale? Habría que ver aquí pues las alturas que tiene. Aquí hablamos de 1, 2, 3 alturas, porque esto es para el embarrado general, fusibles, y luego ahí tenemos el embarrado de protección y bornes de salida, ¿vale? Aquí también lo podéis ver en este dibujo. Bien, esto lo veremos más adelante en un posterior vídeo, solamente para calcular lo que es el número de contadores y la previsión de los huecos. Analizaremos un poquito más esta tabla de aquí. De todas formas, que sepáis que en edificios de gran volumen la centralización en plantas intermedias se lleva a cabo cuando sea de más de 48 viviendas, o los que tienen más de 12 plantas, o cuando existan más de 14 viviendas por planta. Como norma general se dedicará un local para 48 unidades de medida, ¿vale? Para 48 local, si no pues habría que ya estuviéramos 49, pues habría que colocar uno. Bueno, esto es una regla general, evidentemente si estuviéramos 49 y lo podemos meter en el mismo, pues intentaríamos aprovecharlo, ¿no? Pero sería una regla, ¿vale? Este ejercicio no lo vamos a saltar y vamos a seguir con la teoría. Derivaciones individuales. Pues bueno, derivaciones individuales, ya lo hemos dicho, partiendo del embarrado, de la centralización de contadores, suministra energía eléctrica a una instalación del usuario. Esto va a incluir los fusibles de seguridad, el conjunto de medida, los conductores, dispositivos privados de mando y protección. Aunque nosotros los cálculos nos vamos a dedicar básicamente a determinar la sección del cableado y el diámetro del tubo por el que alojará los cables. Bien, en cuanto a la instalación, los tubos serán de un mínimo de 32 milímetros el diámetro,
un tubo de reserva cada 10 derivaciones individuales o fracción. Estos deberán discurrir por lugares de uso común, resistencia al fuego, etcétera. Los cables serán de cobre o aluminio, unipolares y aislados. Su nivel de aislamiento es también 450/750, ¿vale? Sección mínima 6 milímetros cuadrados, ojo con este dato, especialmente para problemas. La caída de tensión máxima admisible en función si estamos con contadores en más de un lugar se permite 0,5%, si estamos totalmente concentrados un 1%, ¿vale? Si tuviéramos un único usuario, pues entonces el único usuario pues tendría no existe LGA y por tanto tenemos el 1,5%, que es la suma de LGA más DI. Vale, ahí veis un poquito la disposición de cómo quedaría la derivación individual antes de la entrada de la vivienda. Vale, aquí tenemos algún detalle más de los canales en el edificio. Bueno, en cuanto a dispositivos generales individuales de mando y protección, lo que es el DGMP, interruptor de control de potencia. Bueno, pues este dispositivo lo que hace es que asegura que la potencia consumida no supere a la que se ha contratado, a la que se le está pagando a la compañía. Es el primer dispositivo que se coloca. Bueno, el cuadro general de distribución aloja los dispositivos de protección. Se sitúa lo más cerca posible de la entrada de la derivación individual. La altura, pues lo tenéis aquí entre 1,4 y 2 metros del suelo. Composición, pues bueno, la composición va a ser de un interruptor general automático, un IGA, un EGA, un interruptor diferencial, lo que son los PIA, los interruptores automáticos para cada circuito, dispositivo de protección contra sobretensiones si fuera necesario, en la mayoría de ocasiones no aparece. Entonces tenéis aquí pues digamos un dibujo de lo que quedaría este tipo de cuadro. ¿Vale? En cuanto a la instalación interior vamos a decir algún detalle, pero no vamos a entrar mucho porque ya tenéis vosotros un módulo en primero que se dedica precisamente a todo este tipo de cosas. Bueno, como recordatorio, la caída de tensión máxima será de un 3% para alumbrado y de un 5% para otros usos. Esta caída de tensión se podrá compensar con la derivación individual. Las instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador. ¿Qué más podemos comentar? Pues, por ejemplo, la sección del neutro, que sea igual que los conductores de fase. Bien, y ahora vamos a comentar digamos, las instalaciones interiores de viviendas, logrado de electrificación, potencias y lo que tenemos que saber especialmente para que podamos determinar la previsión de potencia que se precisa pues para una industria, para un edificio de viviendas o que tenga locales, etcétera, ¿no? Para poder hacer esa previsión de potencia y a partir de ahí pues determinar la sección del cable, tubos, etcétera. Logrado de electrificación de las viviendas hay dos. Está el básico, que es de una potencia mínima de 5.750 vatios, y elevada, que es una potencia mínima de 9.200. Existe un número mínimo de circuitos independientes. Hablamos de un interruptor general automático con una intensidad mínima de 25 amperios y tenemos un pequeño interruptor automático PIA para cada uno de los circuitos mínimos, ¿vale? Y además de uno para varios interruptores diferenciales, cuya sensibilidad será de 30 miliamperios. El número de diferenciales no debe ser inferior a 1 por cada 5 circuitos. Bueno, electrificación básica, pues bueno, aquí tenéis lo que el C1 es para puntos de luz, el 2 tomas de corriente generales y frigorífico, el 3 alimentación de cocina y horno, el 4 alimentación de lavadora, lavavajillas, termoeléctrico,
el 5 tomas de corriente, ¿vale? Y la elevada, pues bueno, sabéis que existen aquí ya circuitos muchas veces que se duplican para alguno de los anteriores, y además pues tenemos otra serie de para otros menesteres adicionales. Bueno, dentro de las características eléctricas de los circuitos, bueno, si queréis echar un vistazo por aquí, aunque esta parte nosotros ya yo no la vamos a analizar, ¿de acuerdo? Esto se supone que ya lo sabéis, ¿vale? Todo lo que son, en fin, puntos de utilización, las tomas, cuántas hay que colocar, etcétera, ¿no? Todo esto os lo pongo, pero bueno, un poco de repaso. Bien, en cuanto a instalación de puesta a tierra en edificios, pues bueno, esto es una cosa importante. ¿Cuál es el objetivo de una puesta a tierra en un edificio o donde sea? Es importante, ¿no? Porque estamos hablando de, por una parte, limitar la tensión que con respecto a tierra pudiera aparecer en un momento dado en las masas metálicas, en toda la parte metálica. Además, que asegurar que las protecciones actúen correctamente y eliminar o disminuir el riesgo que puede suponer una avería. Vale, aquí tenéis en este esquema una representación de lo que es la puesta a tierra. Vale, empezamos desde el final, digamos. Esto sería pues el electrodo, o podría ser una plancha metálica o un mallado con su conductor de tierra. Aquí tendríamos el borne principal de tierra, y esto ya digamos que representaría, esto verde, pues el cable amarillo y verde, que es el conductor de protección, donde aquí veis va conectado a las masas o elementos conductores, conductores de equipotencialidad, que realmente pues eso estaríamos hablando, serían como para el efecto conductores de protección. Bueno, en cuanto a las tomas de tierra, pues eso, lo que he dicho antes, electrodos están formados pues eso, por barras, por picas, por pletinas, por anillos o mallas metálicas, etcétera. La profundidad de la toma de tierra, que no sea nunca inferior a medio metro, ¿vale? Conductores de tierra, pues bueno, aquí tenemos la sección de los conductores en función de que sea protegido contra la corrosión o no protegido contra la corrosión. El borne de puesta a tierra debe de permitir medir la resistencia de la toma de tierra. El conductor de protección, bueno, tenemos aquí esta tabla con la sección de los conductores, ¿de acuerdo? Esto nos puede valer pues en el momento que estamos en una de derivación individual, pues ya para ver el conductor de protección, que es realmente donde parte de la centralización de contadores. Entonces aquí veis en función de la sección, pues bueno, la correlación que tiene, ¿vale? Con una sección mínima de 2,5 milímetros cuadrados si tuviera protección mecánica, o subimos a 4 si no tiene esa protección mecánica. En cuanto a los tipos de puesta a tierra, pues bueno, serían los esquemas, que yo simplemente os lo enumero aquí también como recordatorio. Esto está recogido en la ITC del reglamento, la 24. Tenemos el esquema, el TN, ¿vale? en sus variantes, el N y el S, ¿de acuerdo? Y tenemos el TT, este es el más habitual, donde veis que existe una diferencia de las tierras. En los receptores se crea la propia tierra, ¿vale? Y el punto de generación o digamos de distribución principal, un centro de transformación, tiene su tierra también, ¿vale? Pero estamos hablando de que son tierras independientes. En este esquema, por ejemplo, pues aquí vamos al conductor de protección que va a la tierra, ¿vale? Y luego tenemos otro sistema parecido al anterior, es el esquema IT. La diferencia básica, digamos, es que aquí existe una resistencia, la conexión no es directa a tierra, tiene una resistencia. La resistencia de la toma de tierra, pues bueno, el electrodo se dimensionará en función de la resistividad del terreno, de las circunstancias que nos encontremos. En cuanto al valor de la resistencia de tierra, va a depender de las tensiones de contacto. Si hablamos de 24 voltios en sitios locales, o emplazamientos del conductor, donde podríamos tener en zonas, digamos, húmedas, ¿vale?
o 50 voltios, estos son tensiones de seguridad, 50 voltios en terreno seco en los demás casos. Bueno, la resistencia del electrodo depende de la resistividad del terreno. Aquí tenéis unos valores resumidos. Realmente la tabla es más compleja, más grande, porque hay una clasificación mayor. Luego el electrodo también, que va a proporcionar una resistencia de tierra, también dependiendo del tipo de electrodo que utilicemos, ¿vale? Pero como veis aparece, las magnitudes que aparecen es la resistividad del terreno, que son ohmios por metro, perímetro de la placa en metro y la longitud. La medida de control de la toma de tierra se debería hacer una vez al año. El dimensionado de la instalación de tierra, pues bueno, en edificios, ¿qué se debe conectar a la toma de tierra? En general, todo lo metálico, ¿no? Hierros de construcción, conductores de protección, instalaciones interiores, tuberías metálicas, pararrayos, antenas colectivas, en fin. En condiciones normales, el valor de la puesta a tierra, pues veis 20 ohmios, pero en cualquier caso siempre será un valor muy bajo, ¿vale? Incluso menor. Bien, instalaciones industriales. Instalaciones industriales, hablamos de 3 categorías de industria. Pequeñas industrias, esto se define en función de la potencia aparente, que sea, bueno, a pesar de que pone aquí P, pero bueno, sabéis que potencia aparente es la S, es menor de 50 kVA. Aquí tenemos entre 50 y 1000 kVA y mayor de 1000, las grandes industrias. Bien, previsión de cargas, pues bueno, pues en caso de desconocerse la industria, pues vamos a proporcionar 125 vatios por metro cuadrado con un mínimo de 10.350. ¿Vale? Instalaciones de enlace, lo habitual es hacer la LGA sea igual a la derivación individual. Bueno, la instalación de puesta a tierra que cumpla todo lo que nos diga la ITC 18 del reglamento para baja tensión. Las instalaciones interiores también, lo que cumpla todo lo que nos diga las ITCs del reglamento de la 19 a la 24. Clasificación del tipo de industria, pues echamos un vistazo a la 29. En cuanto a desarrollo de la instalación industrial, pues bueno, digamos que habría que tener en cuenta tomar datos y hacer un estudio previo, una representación esquemática de la instalación de enlace, plano de distribución, previsión de cargas, sección y tipo de canalización, en fin, el montaje, del montaje, diseño del cuadro, cuadros que van a ir, canalizaciones, conductores, en fin, aquí tenemos una serie de campos, ¿no?, que habría que considerar. En cuanto a la puesta en marcha, se debería de hacer una serie de comprobaciones, como comprobar la continuidad del cableado y la sección, comprobar que el funcionamiento es el adecuado de todos los receptores, comprobar que los dispositivos de protección funcionan correctamente y están bien dimensionados, comprobar la continuidad del circuito de protección y la puesta a tierra, y se recomienda documentar la instalación de la forma más detallada posible, ¿vale? Por tanto, realizar un plan de mantenimiento preventivo, para caso de que pase cualquier cosa, pues saber actuar. Bueno, vamos ahora, este apartado vamos a introducirlo, pero es más práctico, entonces este lo veo un poquito por encima solo porque es más para hacer los ejercicios. Este nos habla de la previsión de cargas para suministros en baja tensión, lugares de consumo, que es la ITC, la BT10. Bien, entonces aquí nos define, para el diseño necesitamos saber qué es la potencia instalada. La potencia instalada es la suma de todas las potencias nominales, ¿vale? Si tuviéramos una máquina con un motor, pues miramos la potencia de ese motor, de otro y se va haciendo una suma directa, ¿no? Una suma lineal de potencias, ¿vale? Potencia instalada. Potencia necesaria o potencia demandada, bueno, pues esta es esa potencia instalada, pero multiplicándolo por un coeficiente de simultaneidad. Potencia contratada, pues es la que, en fin, la que contratamos con la compañía suministradora, ¿vale? Entonces, como veis aquí,
la potencia demandada será menor o igual que la que hemos contratado. Potencia máxima admisible, pues es la máxima potencia que puede soportar la instalación en condiciones adecuadas. Bien, ¿cómo clasificamos los lugares de consumo? Bueno, pues los clasificamos en función, según el reglamento, pues que sean edificios de viviendas, edificios comerciales o de oficinas, edificios para una industria o edificio destinado a una concentración de industrias, ¿de acuerdo? Estos 4 tipos. Entonces, pues a la hora de determinar la previsión de cargas para un edificio destinado para viviendas, bueno, pues lo que hay que hacer es calcular la potencia demandada estará compuesta por estos 4 factores. Por el cálculo de la potencia de viviendas, potencia de servicios generales, potencia de locales comerciales y oficinas y potencia de garaje. En cuanto a la potencia de viviendas, esto lo veremos con más detalle en algún ejercicio donde se haga el cálculo. ¿De acuerdo? Ahora voy un poco rápido. Pues lo primero que hay que ver es el grado de electrificación que tiene, ¿vale? Si es básico o es elevado. Tener en cuenta que que elevado también se considera con superficies superiores a 160 metros cuadrados, pues digamos que es un elevado. Entonces la previsión de potencia de la vivienda sería la potencia mínima considerada por el coeficiente de simultaneidad. El coeficiente de simultaneidad, aquí tenéis una tabla. Entonces lo que hacemos es ver cuántas viviendas tiene el edificio y aplicarlo. Por ejemplo, si el edificio tiene 10 viviendas, número de viviendas 10. Entonces, y vamos a decir 10 viviendas que son de electrificación elevada. Lo que no vamos a hacer es multiplicar 9200 por 10, no, sino multiplicaremos 9200 por 8,5, que es su coeficiente, ¿vale? ¿Qué pasa si en este cuadro nos dicen hasta 21? Pues ¿qué pasa si tenemos más de 21 viviendas? Pues aplicamos esta formulita, que realmente es, fijaros, en el número que hemos acabado, 15,3, más el número de viviendas menos 21, que es el último, por 0,5. Y ya nos daría el coeficiente, simultaneidad. Vale, aquí tenéis un ejemplo también. Bueno, luego en cuanto a la potencia de los servicios generales, pues servicios generales es calcular la potencia de ascensores, de calor y frío, si los hubiera, de grupos de presión y de alumbrado en zonas comunes. ¿Vale? Aquí tenéis una tabla de los ascensores donde básicamente en esta tabla lo que más nos interesa saber es el tipo de equipo que es un ITA 1, ITA 2, tal, y luego su potencia. ¿Vale? Cogeremos esa potencia. Bien, lo que digo, potencia para equipos de calor y frío, pues si los hubiere. Potencias de grupo de presión, en algunos casos se necesitan esos grupos de presión para subir el agua a los edificios altos, y entonces hay que considerarlo. Potencia del alumbrado en las zonas comunes, pues bueno, una orientación es considerar 40 vatios por cada metro cuadrado si son lámparas incandescentes o 10 vatios por metro cuadrado si son lámparas fluorescentes. En cuanto a la potencia de los locales comerciales y oficinas, pues se considerará. Todo esto son datos que están extraídos del reglamento electrotécnico para baja tensión, la ITC 10. 100 vatios metro cuadrado, perdón, 100 vatios metro cuadrado por planta y por cada oficina o local. Pero siempre teniendo en cuenta que como mínimo serán 3450 vatios, ¿de acuerdo? Coeficiente de simultaneidad 1. Potencia del garaje, pues dependiendo si la ventilación es natural, consideramos 10 vatios por metro cuadrado. Si la ventilación es forzada, 20 vatios por metro cuadrado. Y ojo que aquí tenemos un mínimo también, 3450. Bien, en cuanto a previsión de cargas para un edificio destinado a locales comerciales o oficinas, bueno, pues como veis aquí también, pues es la suma de la potencia de los locales más de los servicios generales más la potencia del garaje. Esto que hemos visto aquí, potencia locales comerciales, pues 100 vatios por metro cuadrado y planta por cada local u oficina, el mínimo que tenemos. Si estamos hablando de servicios generales, aquí tenemos una serie de orientaciones. Esto no lo tendrían que dar siempre en cualquier caso, ¿de acuerdo? Porque esto no lo vamos a aprender
¿de acuerdo? Este tipo de valores son unas orientaciones, y bueno, y tener en cuenta si hubiera otro tipo de servicios. Si nos tuviéramos el garaje, pues lo mismo visto anteriormente. Si habláramos de una industria, pues bueno, va a aparecer un factor nuevo que es la potencia de la maquinaria. Esa potencia de la maquinaria se multiplica por un coeficiente de simultaneidad que nos darán también ese valor. Ese valor pues puede ser, o bien se calcula por la experiencia, o pues en fin, podríamos hacer una aproximación. Aquí tenéis una serie de valores que también se considerarían como prototipo, ¿no? Digamos, en cuanto a la previsión de cargas para un edificio destinado a una concentración de industria, pues se destinan 125 vatios por metro cuadrado y planta, y con un mínimo de 10.350 vatios. Bien, aquí la compañía suministradora está obligada a efectuar el suministro en monofásica hasta una potencia de, veis, prácticamente son 15.000 vatios, 14.490 a 230. Bueno, aquí tenemos una actividad resuelta que lo veremos en otro momento. Dos actividades resueltas. Bien, y ahora vamos a ver, vamos a pasar. Aquí tenemos ejercicios, la 4 también. Vamos a acabar el tema de lo que es la teoría hasta aquí. Eso es. Sí, justo. Bien, tarifación. Vale, todo el tema de las tarifas, tarifas eléctricas, ¿no? Bueno, pues aquí lo que hay que saber, aquí os he puesto lo más actualizado que he encontrado en cuanto a tarifas de octubre del 2015, porque esto cada cierto tiempo pues lo van modificando, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues que sepáis pues que los términos que se manejan aquí, bueno, esto de la tensión eléctrica, eso más o menos está claro, la BT y AT también, consumo de energía. El PVPC es el precio voluntario para el pequeño consumidor, con una potencia que sea hasta 10 kilovatios. El CORE es la comercializadora de referencia, ¿vale? Existe un bono social para consumidores, en fin, vulnerables a la electricidad, donde hay unas mejor personas mayores de unos ingresos muy pequeños y tal, ¿no? DH pues es discriminación horaria, existe en determinados periodos. Los términos, el TP es el término de potencia, dependiendo de la potencia que tú contrates, y el TS es el término de la energía, dependiendo de lo que tú consumas, ¿eh? El TP se pagará siempre, todos los meses, y el término de la energía es dependiendo de lo que yo consuma. Vale, aquí en esta tabla, vamos a hacerlo un poquito más grande, tenemos, bueno, pues por ejemplo, aquí tenéis estos precios sin discriminación horaria. Esto, bueno, le echáis un vistazo un poco, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, colectivo de aplicación menor de 10 kilovatios. Este serían los precios, euros por cada kilovatio, ¿de acuerdo? Colectivo de aplicación, en fin, yo si queréis en esta tabla, potencias eléctricas normalizadas en función de estas intensidades, pues tenemos para suministro monofásico, básicamente estaremos aquí en 230, y en 400 de trifásica, ¿vale? Pues tendríamos las potencias. Esto serían las tarifas de baja tensión, como veis. La más básica pues sería la 2.0, la A, que bueno, pues estaríamos hablando sin discriminación horaria. Puede ser, o puede ser que tengan una serie de periodos, ¿vale? Veis como es la 2.0 de HA con discriminación, y esta tiene discriminación pero es otro tipo, tiene más periodos de trabajo, ¿no? Y luego tendríamos aquí otro tipo de tarifas que es entre 10 y 15 kilovatios, ¿vale? Y unas que fuera de más de las 3.0 son de mayor de 15 kilovatios. Esto es para que tengáis una referencia un poco cómo funcionan las tarifas, porque luego ya tendríamos aquí los precios, que esto ya os digo que esto va cambiando. En cuanto a la discriminación horaria, aquí podéis ver, por ejemplo, lo del 2.0 y 2.1, que tenemos tanto en invierno como en verano tendríamos dos periodos, ¿de acuerdo? En invierno, por ejemplo, tendríamos
desde las 12 hasta, a ver, tenemos desde las 12 hasta las 22 horas, ¿vale? Sería lo que es la hora, el horario punta, y el otro sería horarios tipo valle, que se supone que sería más económico, ¿no? Más barato, ¿no? Y en verano pues hay una pequeña diferencia. Luego tenemos aquí existen tres periodos, acordaros lo que hemos visto aquí, periodo 1, periodo 2, periodo 3. Puede ser que no tenga ninguna discriminación horaria, pero si no, se harían siguiendo este tipo de consideraciones, ¿vale? Y luego, bueno, pues tenéis aquí las tarifas de alta tensión también, que en estas no voy a entrar, pero bueno, para que lo tengáis también aquí los tipos, ¿vale? Bien, vamos a pasar, vamos a hacer un poquito más pequeño, ahí. Vamos a ver el apartado de accidentes y riesgos en las instalaciones eléctricas. Bueno, ¿cuáles son las causas de los accidentes? Pues la limitada, cambiamos de tema, como veis, no de tema, ¿no? Porque está todo relacionado, pero si digamos cambiamos, nos vamos a un tema transversal. Limitada conciencia social y empresarial, las condiciones medioambientales o de los materiales, el entorno que tengamos alrededor, que haya esté mal organizado, relaciones humanas que puedan ser no las adecuadas, que sean tensas, deficiencias en la organización, el comportamiento humano, ¿vale? Estamos hablando de causas de los accidentes. En cuanto a técnicas operativas de seguridad, pues bueno, pues desde lo que es la prevención, prevenir qué es, pues hacer una serie de acciones para evitar que pasen cosas, ¿de acuerdo? Que pasen en este caso accidentes. Protección no es exactamente lo mismo, porque es poner los dispositivos o las acciones adecuadas para que en caso de que ocurra, pues en fin, las consecuencias del accidente sea lo menor posible. Normalización es regularlo todo de la misma forma, poner protocolos de trabajo, señalizar, muy importante, y por supuesto también formar a las personas de cómo hay que hacer las cosas, e informar. Simplemente, pues a veces no es necesario dar un curso, ¿no? Sino simplemente informar, ojo con esto, cuidado con lo otro, ¿vale? Aquí tenéis, dentro de las lesiones más frecuentes producidas por la electricidad, pues hablamos de con paso de corriente, atraviesa el cuerpo humano, o sin paso de corriente. Paso de corriente, pues a veces siempre, imaginaos, está subido en una escalera y si te da la corriente o simplemente pum, el susto, te caes de la escalera y puedes tener en fin, la consecuencia puede ser incluso más grave, ¿no? Y no hay paso de corriente. En cuanto a los factores de riesgo eléctrico, son varios. Sin embargo, los más determinantes son la intensidad, ¿vale? El valor de los amperios que nos van a atravesar, y el tiempo que nos están atravesando, ¿de acuerdo? Esos son los dos valores más significativos. En cuanto al recorrido de la corriente a través del cuerpo humano, pues por ejemplo, si tocamos mano a mano, que nos podía atravesar el corazón, digamos mano pierna o pie, pues nos atraviesa de esta manera, o podría ser un contacto también a través de la cabeza, en fin, diferentes posibilidades. Efectos de la corriente sobre el cuerpo humano, pues bueno, existe una relación entre la intensidad de corriente, el efecto y la causa. Entonces ahí veis, en función de la corriente, hablamos de miliamperios, el efecto que produce en el cuerpo humano y el motivo, ¿no? ¿Vale? Desde lo que es una percepción hasta unos 3 miliamperios, tienes como un cosquilleo, hasta el final pues una fibrilación ventricular que puede producir un daño irreversible en el corazón. Bien, bueno, aquí tenemos, bueno, es un cuadro, en este cuadro es una tabla parecido, ¿de acuerdo? En función de la intensidad también que tenemos, ¿vale? La duración del choque eléctrico, el contacto que tenemos. En esta tabla vemos esas dos características tan importantes que hemos comentado, la intensidad y la duración. Bueno, pues tenemos los diferentes campos delimitados, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, zona 1, habitualmente ninguna reacción, ¿de acuerdo? Hasta 0,5 miliamperios en función del tiempo, no pasa nada. Luego nos movemos en la zona 2,
No hay ningún efecto fisiopatológico que sea peligroso hasta aquí. A partir del 3 no existe riesgo de fibrilación y en definitiva, ¿no? Conforme vamos aumentando esa corriente y el tiempo, ojo también, ¿no? Vamos jugando con esto. Veis que aquí ya no es lineal, se forma una curva, pues entonces los efectos pueden ser, las consecuencias son mucho mayores. Bien, y esta tabla que tenemos aquí, esta gráfica, nos relaciona las tensiones con los valores de tensiones con el tiempo, ¿no? Entonces hablamos de tensiones de seguridad. Tenemos por una parte el valor de 50 voltios, que es para cuando hablamos de emplazamiento seco, 24 voltios cuando la piel está mojada y esto cuando está sumergido. Son valores, ya os digo, de seguridad, donde podéis, en fin, echar un vistazo para comprobar en función de la tensión y el tiempo en zonas de seguridad. Bien, y con esto pues hemos acabado el repaso de la unidad didáctica 4, que son las instalaciones de enlace.